Hola, me llamo Isaac y desde Así Habla Libros vamos a hacer una pequeña pero significativa reseña de uno de los álbumes más importantes, no solamente para el rap, sino para la música en general. Estamos hablando del álbum Reyes de la Jungla de Panteras Negras. Aquí lo voy a mostrar, también pueden ver la carátula en el fondo, salió así originalmente solamente en cassette. Pero para entender un poco cómo surgió el contexto en el que apareció este álbum, tenemos que retroceder un poco al año 93, que fue el año en que se lanzó oficialmente este álbum, al año 1988. Este fue uno de los años más importantes para la historia de Chile en las últimas décadas, por su contexto político, social y también cultural. Fue una época de gran revuelo, de gran conflicto, de gran polarización en Chile, pero también, como sucede en muchas de estas circunstancias, de también resurgimiento de la cultura en el país, hubo un gran movimiento cultural para oponerse a la dictadura de Pinochet, con grandes referentes, ¿no? Grandes referentes que algunos de ellos volvieron, por ejemplo, del exilio, y también nuevos referentes, nuevos movimientos que estaba surgiendo, por ejemplo, la música punk, eh, que tuvo bueno, sus primeras producciones también en esa época, y también el rap. El rap llegó principalmente acá a través de varios cultores, Jimmy Fernández, por ejemplo, la Pose Latino, uno de los más importantes, Pedro Fonsea, del grupo de fusión de música negra de Girusa, y todos ellos son parte de este universo que es el álbum de Pantera Negra Rey de la Jungla. Hay que entonces más o menos entender un poco la relevancia que tuvo el citado Pedro Fonsea, en el sentido de que en el año 1989 le regala la primera caja de ritmos a Lalo Meneses, ¿no? Esta fue una Casio RZ1, y esto marcó un hito importante en lo que fue la profesionalización del grupo, lanzando así el primer disco de ellos, que es Lejos del Centro, del año 1990, bajo el sello Liberación. Sello Liberación también, si no lo conocen, lo invito a escuchar, muy relevante en todo lo que fue la música contestataria de ese época. Y bueno, el álbum del que se trata esta pequeña reseña, Rey de la Jungla, se graba posteriormente en el año 1993 bajo el sello Lerce, ¿no? Esto es muy importante ya que el sello Lerce es un sello muy conocido, que tiene grandes hitos y muy importante en lo que es la música chilena, y que en esa época se abrieron a también producir álbumes de otro tipo de música, como el rap que estamos hablando. También tuvieron producciones de grupos de punk, están Los Miserables, por ejemplo, que también tienen cierta participación en este disco, que vamos a hablar posteriormente. Así que los invito a seguir escuchando, a seguir viendo este reel, porque, como les explicaba, hay un universo muy interesante que no solamente tiene que ver con la música, sino que también con la política y con la historia. El primer single de este álbum fue el tema Muévete, ¿no? Que por algunos puede ser considerado quizás el tema menos político aparentemente del álbum, pero es muy importante porque este nos lleva a las raíces de lo que son Pantera Negra. Es decir, hay que entender que Pantera Negra y la mayoría de los rappers de esa época surgieron a través del break. Es decir, ellos comenzaron y ellos conocieron esta cultura a través del baile, ¿no? El baile ellos lo conocieron a través de producción y bueno, como hablaba antes, de personas que trajeron un poco esta vanguardia que se está llevando en otros países como Estados Unidos y surgieron también en Europa. Pero la televisión abierta jugó, aunque muchos no lo crean, un rol importante. Por ejemplo, Sábado Gigante trajo a varios de los primeros cultores de este género de baile, del break, y también lo que son las películas que se transmitieron por televisión abierta. Dentro de ellas, por supuesto, hay que mencionar la clásica Beat Street y la película Breaking. Las personas que no la han visto, les recomiendo que vayan directamente a verlas. Son películas imprescindibles para entender todo lo que es la cultura y la música de esta época y el surgimiento del rap. Si nos queremos entrar un poco más profundamente en lo que es ya la cultura en general, también por supuesto la película Hace lo Correcto de Spike Lee y la filmografía posterior de Spike Lee, obviamente también es imprescindible revisarla. Entonces nos encontramos con que tenemos este primer single del disco Reyes de la Jungla. El single y bueno, en general el álbum tuvo opiniones divididas, pero muy controversial. Y paradójicamente muy controversial, no solamente por medios oficiales, ¿no? Muchas radioemisoras se negaron a circular y a transmitir temas de este álbum, sino que también por medios alternativos. Por ejemplo, la revista Extravaganza, una revista de prestigio por su carácter alternativo, publicó una crítica muy negativa al álbum, y también, y esto es quizá una crítica negativa entre comillas, porque en realidad da muchas ganas de conocer más,
El Mercurio dijo que Lalo Menezes era el peor músico de Chile, y si el Mercurio dice eso, en realidad es muy probable que sea todo lo contrario. Así es que, bueno, tenemos que ir a otras canciones y que son hitos y que son verdaderos para algunos y en verdad para muchos himnos de lo que es la cultura del rap, la música contestataria, y imprescindibles para entender todo el proceso que se estaba viendo en ese tiempo en Chile. Y estoy hablando de canciones de ese álbum, como por ejemplo bueno, Guerra en las Calles, obviamente, que en Guerra en las Calles reivindican y expresan bastante todo este concepto heredado y esta influencia que ellos tienen notoria por el nombre, por ejemplo, del movimiento de los Black Panthers, ¿no? El partido por la autodefensa de Estados Unidos, ¿no? Tiene perfecta aplicabilidad acá en Chile. Se están viviendo momentos de una represión policial brutal, ¿no? Hay una transición que tiene mucho, que está muy arraigada todavía y que las instituciones de defensa del Estado están muy todavía arraigadas en lo que son los procedimientos propios de una dictadura militar, y se vio una represión brutal en las calles en esa época, y esto se refleja, por ejemplo, en este tema de Guerra en las Calles. Esto es muy relevante de entender, no solamente desde el punto de vista musical, sino que también político, sobre todo en épocas en que se quiere hacer una relectura, un blanqueamiento del proceso democrático en Chile, de lo que es la llamada transición, incluso mencionando como grandes estadistas a gente como él, Vino Frey, etc. Aquí hay una visión y hay un documento de lo que realmente se veía en las comunas y en los sectores periféricos y marginados del país, ¿no? Este tema de Guerra en las Calles es un tema que, para entenderlo, para poder disfrutar, hay que contextualizarlo y también entenderlo bajo los parámetros de lo que es el rap. Y esto es algo muy importante. Este es un disco que se entiende bajo esos parámetros, es decir, es un disco de rap con mayúsculas. Aquí no vamos a encontrar elementos, por ejemplo, ligados al pop o a la fusión o a la idea de tener acercamientos quizá musicales con corrientes más comerciales ni nada por el estilo, sino que aquí lo que vemos es el rap en el sentido más crudo, en el sentido de que cada letra, cada frase, cada estrofa tiene un significado, pero un significado que no es la mera crítica social. Y lo que quiero proponer en este breve video es que Panteras Negras no solamente es un grupo de rap contestatario o que haga crítica social, en el sentido como se entiende ahora, es decir, no es un grupo que dentro de un álbum que abarca distintos temas, tenga 3 temas en que critique ciertos aspectos de la realidad social con los cuales no están de acuerdo, sino que es un álbum de rap político y de rap político definido. Cuando hablo de rap político definido, quiero decir que ellos tienen una propuesta política clara y que es coherente en sí misma, es decir, cada canción y cada uno de los discursos y de las intervenciones que hacen en el disco forman un conjunto en el cual se elabora un discurso político que es coherente en sí mismo y es definido y es claro, ¿no? Este discurso tiene referentes políticos a los cuales ellos hacen pequeños guiños, tomando de repente una estrofa, por ejemplo, una frase, copiando también alguna grabación de algún discurso de Salvador Allende, y eso nos indica más o menos cuál es la postura del grupo. Ahora, vamos a citar directamente entonces a ellos para entender esta faceta que es muy importante del álbum. Vamos a ir a una entrevista que hicieron en la revista Rock and Pop. Esta entrevista se realizó en el año 98. Y la periodista le pregunta, en este caso al líder de la banda, Lalo Menezes, cuáles son sus influencias políticas, aparte de Lalo Menezes, de Malcolm X, perdón. Valga el error de otra forma. Lalo Menezes nos aclara que sus influencias políticas son al Che, a Nelson Mandela, acá, a Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, Miguel Enríquez. Todos los que de verdad se la han jugado, los que están en el exilio, los que trataron de pitearse al chacal. Esa es la gente en la que creemos. Al margen de que estén equivocados o no, lo hicieron. Y para eso hay que tener valentía. Eso es lo que hace falta. Si lo único que puedes perder es el cuerpo, nada más. Con esta declaración entonces nos dejan claro cuáles son sus referentes y, como se pudieron notar, aquí no hay una copia mecánica de la realidad de lo que ocurre en Estados Unidos con los movimientos de liberación y derechos civiles negros, sino que aquí esto se extrapola a la realidad latinoamericana y a la realidad chilena. Es decir, es un álbum que también a nivel discursivo está asentado
y profundamente arraigado en las luchas sociales de Chile y de América Latina. Aquí no hay una mera imitación, por ejemplo, de corrientes políticas, sociales o artísticas de otros países. Eso es importante entenderlo. Sería largo detallar uno por uno los temas, porque todos los temas, ninguno tiene desperdicio, todos los temas tienen un mensaje, todos los temas tienen una postura. Habría que analizarlo frase por frase, y eso es algo que tal vez muchos de ustedes han hecho personalmente, o que muchos que no conozcan el disco pueden hacer. Me gustaría que también, si así, lo comentaran y lo opinaran. Y bueno, hay participaciones, por ejemplo, anteriormente hablaba de este surgimiento también paralelo a lo que era el rap en Chile, del punk, y esto está presente en el álbum. El álbum en general, me voy a regar un poco, pero tiene un tono y tiene una propuesta que se nota un poco esa influencia. Es decir, hay una postura un tanto cercana, de cierta forma, al punk también. Se puede decir la forma de expresar, en la forma contestataria, a lo que también se está desarrollando ese estilo de música. Y también porque, si bien habían producciones de rap acá en Chile, no eran muchas, y por ejemplo The Cruce, que fue un grupo muy importante, era un grupo que incluía rap, pero que en realidad era un grupo de fusión, por ejemplo. Y estaba la Pose Latina, pero la Pose Latina, todo el respeto para ellos por supuesto, eran un grupo muy centrado también en lo que era la parte musical, artística, y que no tenía esta postura política tan marcada como eran los Panteras Negras, que por supuesto tampoco no deja de ser. La Pose Latina tiene canciones con muy buenas letras también. Y bueno, este tema, hay una participación entonces del guitarrista de Los Miserables, uno de los temas de este disco, El Rey de la Jungla, y este tema se llama 1990. Es un tema importantísimo, y es no solamente para la gente del rap, sino que para la gente que quiera entender cómo se vivía en esa época. Y el mismo nombre lo dice, decir, qué es lo que pasaba acá en 1990, qué es lo que pasaba en Chile en la llamada época de transición, una de las épocas más duras y más brutales en cuanto a lo que es represión policial de la última década en Chile. Hay en este tema marcada influencia, por supuesto, de lo que está escuchando Panteras Negras en ese tiempo, y directamente hay que mencionar el tema Bring the Noise de Panteras Negras con Anthrax, ¿no?, perteneciente al tercer disco de Public Enemy. Entonces, esta incursión entre el rap y el rock en Chile puede ser una de las primeras, puede que me equivoque, pero creo que debe ser una de las primeras y más potentes. Es decir, aquí ninguna frase es un desperdicio, y como les indico, esto yo creo que va a ser un documento que va a servir para generaciones posteriores que quieran estudiar no solamente la música, sino que los procesos sociales que se vieron en Chile en este tiempo. Así que, bueno, no quiero alargar más el tema, solamente invitar a que cada uno de ustedes, bueno, las personas que conozcan, que hayan nacido con este álbum, que yo sé que son muchos que conocieron el rap con este álbum, que empezaron a tener conciencia política con este álbum, que nos cuenten su experiencia, que comenten, que compartamos información. Esta es la idea, que no sea solamente yo hablando, sino que hay mucho testimonio, hay mucha gente de distintos lugares de Chile, porque este álbum estuvo relacionado también con viajes que hizo Panteras Negras a otras ciudades. Entonces, que nos cuenten cuál fue su experiencia, qué les produjo, qué impresión tuvieron cuando escucharon por primera vez este disco. Y la gente que no lo haya escuchado y que lo escucha ahora, que también comente qué les pareció. Y bueno, como les advertí anteriormente, y esto lo digo como algo muy valioso, este es un disco de rap, hay que entenderlo dentro de los parámetros del rap. Y a mi parecer, un álbum que no se puede saltar nadie absolutamente. O sea, cualquier persona que se precie de querer entender la música china de las últimas décadas tiene que escuchar este álbum. Así es que eso, voy a estar atento a cualquier comentario y obviamente se agradece compartir.